Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y lo siguiente, claro que sí, pues comenta aquí completamente qué tal te ha parecido actualmente la última actualización, que fue una cagada para Warzone Mobile. En fin, tenemos buenas noticias oficialmente dentro de este juegazo que a mí, pues, no me linchen. Pero el juego para mí va a ser el mejor juego que exista de shooter, lo siento, pero para el Royal AAA, multijugador AAA, no va a haber mejor que este juego en este 2023 si logra salir bien con una muy buena optimización. Tenemos buenas noticias y es que actualmente en Discord, en el Discord oficial de Warzone Mobile, pues se les hizo pregunta completamente a los desarrolladores, básicamente a la gente community. O sea, básicamente a los comunicadores de Warzone Mobile, que qué iba a terminar pasando actualmente con el mismo juego, porque mucha gente anda un poco, pues, nerviosa con el sentido de la última actualización que hubo. Y es normal que esto pase, obviamente, por el tema de, bueno, tenemos que ser un poco concisos y precisos con estos aspectos. Necesitamos sí o sí tener una respuesta. Ok, han comentado que van a hacer una actualización cercana, tanto para dispositivos Apple como para dispositivos Android, que dicen que han calcado todos los requisitos y te han calcado todo el feedback posible con lo de los 30 cuadros por segundo, que a nadie le gustó, y también solucionar los errores que hay en Android, porque voy a ser sincero, o sea, yo no he jugado en Android, porque loco, que me dé bajones de 0 FPS a 15 FPS no es normal. Y en Battle Royale ni te digo. Entonces solo he estado jugando actualmente en el iPad, que puede que vaya a 30 cuadros por segundo. No sé por qué diablos de repente siento que va un poco más alto, pero no, en realidad el juego está calcado a 30 FPS. Creo que hasta mi vista ya se acostumbró a estar viendo FPS tan pequeño. Para un juego que en realidad no debería ir a 30 FPS, debería ir ya a 60 estable completamente como lo habían dejado. Pero bueno, tenemos buenas noticias y es que han dicho de que esta actualización va a traer en teoría los 60 FPS nuevamente, van a mejorar esta calidad, están conscientes de todos los errores que han causado en Android, porque donde están todos los errores o la mayoría de errores obviamente es en Android, donde más ha afectado completamente a pues el juego como tal. Si bien gráficamente el juego en Apple y también de texturización, a excepción de los cuadros por segundo, está mucho mejor, pues hay cosas que hay que arreglar. Lo único que me puede calmar a mí la calma, como así podríamos decirlo, de este excelente juego, que oficialmente están tratando de trabajar lo más seguro, porque este juego, acuérdense de que tiene que salir sí o sí, no va a ser cancelado ni nada por el estilo. O sea, son cosas que literalmente no es algo de lo que se puede discutir. El juego sí va a terminar saliendo. ¿Qué es lo malo? Que el juego debería haber salido en estas temporadas o en alguna de estas temporadas con Modern Warfare 2, pero ahora la vamos a tener hasta Modern Warfare 3 y como ustedes saben, Modern Warfare 3, el lanzamiento global se espera entre octubre y noviembre, así como el Warzone Mobile, según lo que se ha comentado y las filtraciones, incluso las propias pues tenemos las propias fechas que la beta debería ser en octubre del Modern Warfare 3, lo que quiere decir de que tendremos noticias seguramente en menos de 3-4 meses acerca de Warzone Mobile, con fecha oficialmente de lanzamiento global, o incluso nos den la fecha de lanzamiento global en un par de meses, teniendo en cuenta cuando estén listos con una actualización estable para el mismo juego, cosa que es lo que estamos esperando al día de hoy, porque no hay otra cosa que estamos más al pendiente acerca de ello. Otra cosa a tener en cuenta será básicamente el tema del ping, el tema también de los jugadores, el tema de personalización. Ya ha pasado mucho tiempo desde que este juego se lanzó en alfa, básicamente más de un año. Pero bueno, recuerden de que COD Mobile se tardó mucho en salir. Y es COD Mobile, era Tencent básicamente, que tuvieron que cambiar incluso de motor gráfico. Pero vamos a ver cómo lo hace incluso Activision con sus estudios de dispositivos móviles, que pienso yo que quieren crear algo bueno. O sea, no creo que quieran crear algo fuera de lo común o algo pues relativamente malo. Es por donde yo lo veo. A veces puede que los servidores estén fallando completamente o incluso que esté fallando el mismo mecanismo del juego, pero recuerden que se necesita completamente una actualización dentro de lo que cabe para que podamos disfrutar de este juego. Entonces, va a llegar una actualización para dispositivos Android, para dispositivos Apple. Espero de que sea cierto lo que han comentado. También han dicho con el tema modo de juego o también con el modo, ¿cómo te explico? Con el modo, a ver, te lo explico sencillamente. Con el único, podríamos decir, el único mapa que hay actualmente, y pasó en la temporada pasada, que solo estaba el mapa de Scrapyard, que está básicamente como un remaster remake, básicamente lo digo por los gráficos que hicieron, que pues se ve brutal. Espero de que así honestamente se termine viendo incluso o mejor el Warzone en Battle Royale y también su modo multijugador.
Hablamos a detalle también de eso. Y me va a decir, de esto, ¿de qué más? De los mapas, que se les ha preguntado de que qué va a pasar actualmente con el sistema de mapas. Si hay alguna solución o algo por el estilo. Y la verdad es que sí hay alguno que otro sistema ahí predominante que se puede visualizar. O algo mediático que me parece perfecto. Pero bueno, son cosas a tener muy en cuenta, o sea, también te lo digo yo, porque al fin de todo esto, es lo más importante y algún remedio que puede solucionar completamente el juego. O sea, una actualización es lo que mejor le puede venir al día de hoy a este juego. Y pienso que es lo que más puede ser relevante en dados aspectos o dados casos del mismo. Cosa que es lo que se espera, teniendo en cuenta, pues, lo bueno o lo novedoso que puede terminar siendo el mismo. En fin, son cosas a tener en cuenta, son cosas y aspectos que vamos a estar visualizando en detalle. Lamentablemente a veces los servidores fallan, son cosas de la vida, entonces bueno, ¿qué podemos hacer? Nada, solo esperar y pues eventualmente con este medio. Pero bueno, en fin, vamos a estar informando completamente con todo el tipo de información que va a estar llegando posiblemente para Warzone Mobile. Recuerden de que cuando salga la actualización yo les estaré informando. Espero de que esta completamente mejore. Esperemos los nuevos mapas porque se ha comentado y se ha filtrado mapas muy buenos para Warzone Mobile. Y me podrán decir lo que sea. Yo siempre lo he comentado y también he dicho lo de las cagadas que han hecho actualmente la gente del propio Activision conforme a Warzone Mobile. Pero hay que ser claros, este juego literalmente no te puedes quejar de un juego que es AAA y que viene de PC y de consola y que puede ser muy bueno. Y que pues a nivel de jugabilidad, a nivel de establecimiento, si el juego mejora completamente todos sus aspectos, ¿de qué te vas a poder quejar? ¿De que el juego no es lo que tú esperabas? No, en realidad sí es lo que uno esperaba, solo que tratan de mejorarlo y pulirlo para su lanzamiento global. Mientras el juego no esté lanzado global, creo que es lo mejor, porque si el juego estuviera global ya lo hubieran funado por todos los lados. La verdad es que qué bueno que han hecho este lanzamiento limitado para arreglar o mejorar errores. La única cagada es que a veces terminan haciendo peores errores de los que han cometido. Pero bueno, al menos el juego sigue estando en una fase de no lo vamos a sacar global hasta que sintamos de que pues esté mejor. No como pasó con Warzone 2 de PC. Y consolas que literalmente lo sacaron tan apresuradamente que el juego salió con demasiados errores. Que al día de hoy se han resuelto muchos de esos errores, pero no crean. O sea, los primeros 3-4 meses del mismo juego en PC y en consolas falló muchísimo. Y espero de que esto no le pase completamente a Warzone Mobile. En fin, conclusión. Tenemos novedades perdón, acerca de los nuevos mapas. Se espera Hotel, por lo menos también se espera Farm, se espera también Shoot House, se espera completamente Cargamento, se espera incluso el mapa de Superstore, entre otros 3-4 mapas que se esperan completamente para Warzone Mobile, con el acabado brutal de gráficos de Modern Warfare 2. Otra cosa excepcional, pues ya lo había comentado, que van a mejorar la calidad gráfica, mejorar la optimización y mejorar el rendimiento completamente en dispositivos Android, que es donde más flaquea actualmente Warzone Mobile. Y sí, en iPad o en algunos dispositivos Apple el juego siempre ha ido mucho mejor que pues en dispositivos de Android. Eso no es una novedad. Bueno, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo y como siempre les traeré la mejor información a detalle, que por cierto, muchas gracias como siempre. Hasta la próxima y recuerden estar suscritos y dar su poderoso comentario en el canal. ¡Claro que sí!